y estará basado en un texto de Filipenses que nos va a leer nuestro hermano Joseph. Así que cuando quiera Joseph, pues puedes pasar a leer el texto. Filipenses 3, del 3 al 9, y luego ya a Hernán, pues puedes pasar. Aquí tienes una botellita de agua, si necesitas, ¿vale? Buen día, queridos hermanos. Agradecido a Dios por permitirme darles unas palabras de las Escrituras. Filipenses 3, del 3 al 9. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo bien de quién confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en él, la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. La palabra del Señor. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por recibirme aquí, por permitirme estar con vosotros. Pues yo estoy muy animado de ver una iglesia así. Yo no sabía que había una iglesia en Masquefa hasta que conocí a Alejandro, y me decía Alejandro que Masquefa tiene unos 10.000 habitantes. Pues yo vivo en La Garriga, una iglesia donde no hay testimonio evangélico, es un pueblo de 17.000 habitantes. Así que me produce mucha alegría ver que hay testimonio de Dios en un pueblo como este. Y bueno, somos iglesia evangélica porque somos el pueblo del evangelio, ¿verdad que sí? Amén. Somos el pueblo que proclamamos el evangelio, que proclamamos las buenas noticias. Y este mensaje del apóstol Pablo me gusta mucho porque él está explicando lo que es el mismísimo corazón del evangelio. Es decir, está explicando lo que es la verdadera esencia del evangelio. Porque en el versículo 9, el último versículo que leyó el hermano, os invito a que me sigáis en vuestras Biblias. En el versículo 9, el apóstol Pablo dice, yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, ¿vale? No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, como diciendo, yo no quiero mi propia justicia, ¿vale? Yo no quiero mi propia justicia. ¿Qué quiere decir Pablo con mi propia justicia? ¿No? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? ¿Quién habla de esa manera hoy en día? ¿Verdad? Nadie habla de esa manera. Esta es mi justicia, ¿no? Nadie habla de esa manera hoy en día. Así que, ¿a qué se refiere Pablo con eso aquí? Pues es de suma importancia que lleguemos a entender a qué se refiere Pablo con mi propia justicia, porque de esto depende entender el mensaje central del Evangelio. Esta mañana veremos que el apóstol Pablo nos está diciendo al menos 3 cosas. Yo quiero traer vuestra atención a 3 cosas, que son: la justicia es nuestra necesidad más fundamental, número 1. Número 2, justicia es también nuestro mayor problema. Y número 3, justicia es de hecho el mayor regalo que recibimos de Dios. Así que justicia es nuestra necesidad más fundamental, justicia es también nuestro mayor problema, y justicia es también el mayor regalo que nos da Dios. Así que, ¿cómo es eso que la justicia es nuestra necesidad más fundamental? Pues la manera más fácil de entender lo que Pablo se refiere cuando está hablando de mi propia justicia, pues es mirar, obviamente, el contexto del pasaje.
En los versículos 5 y 6, Pablo nos da un listado de sus credenciales. Él dice, versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, intachable, es decir, lo mejor de lo mejor. Y cuando leemos estos versículos, esto nos da una idea sobre a lo que Pablo se refiere cuando está hablando sobre mi propia justicia. Estas son sus credenciales. Credenciales que, por cierto, eran bastante impresionantes en aquel contexto y en aquella época. Cuando Pablo dice circuncidado al 8º día, quiere decir, yo no soy una de esas personas que antes no era creyente y que luego se convirtió al judaísmo. No, yo soy de familia judía. Es decir, yo soy judío de toda la vida, yo soy judío de nacimiento. Cuando dice de la tribu de Benjamín, la tribu de Benjamín era una de las 2 tribus de Israel que permanecieron fieles a la casa de David a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Y la casa de David era la casa a través de la cual Dios había dicho que traería al Mesías, que traería al liberador de Israel. Por lo tanto, Pablo está diciendo, no solamente he sido judío toda mi vida, sino que soy de una de las 2 tribus que jamás se ha apartado de Dios. Jamás. También dice, soy hebreo de hebreos, es decir, un hebreo, pero de los de verdad. Muchos judíos eran hebreos superficialmente, es decir, eran israelitas en la superficie, pero en el fondo eran griegos, se habían, como se decía, regresado, se habían adaptado a la cultura griega, hablaban griego. Pero Pablo dice, en mi casa se habla hebreo. Yo no soy de esos que va a España y empiezo a hablar español en mi casa, no, yo no soy de esos que va a Cataluña y empiezo a hablar catalán en mi casa, no, en mi casa se habla hebreo, hebreo es mi lengua materna, yo soy hebreo de hebreos, culturalmente puro, racialmente puro, pero todavía hay más. Pablo dice, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Pablo tenía un altísimo nivel educativo, posiblemente el más alto de todos. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, Pablo era un líder, era un activista en su movimiento. En cuanto a la justicia de la ley, irreprensible, quiere decir que él cumplía con todas y cada una de las reglas que exigían los fariseos. Así que si lo ponemos todo junto, Pablo tenía unas excelentes credenciales. Y lo que Pablo básicamente les estaba presentando a los creyentes en Filipo era su hoja de vida. Era su lista de méritos, su currículum. ¿Y cuál es el propósito de un currículum? El propósito de un currículum es permitirte entrar a un lugar del que estás fuera. Es conseguir ser aceptado. ¿Quieres conseguir un trabajo? Presentas un currículum. Un currículum es una especie de argumentación. Es decir, cuando estamos presentando un currículum, estamos argumentando por qué deberíamos ser admitidos en un lugar en el que todavía no hemos entrado. Estamos presentando los motivos por los cuales nosotros creemos que deberíamos ser admitidos. Así que un currículum es una lista de tus méritos, pero es una lista que tiene como propósito permitirte acceder a un lugar del que te encuentras fuera. Pero aquí el apóstol Pablo no solo nos está diciendo cómo podemos conseguir trabajo, no. Pablo en realidad nos está diciendo que hacer listas de nuestros méritos, crear currículums como formas de acceder a lugares de los cuales nos encontramos fuera, es algo que nosotros hacemos en todos los niveles de nuestras vidas. En todos los niveles, incluso en los niveles más profundos. Porque veis, no solo usamos un currículum para conseguir trabajo, usamos un currículum también para conseguir amistades. Es decir, los que habéis ido a la escuela, ¿no? Cuando ibas ese primer día, los nervios de ir a la escuela, de pensar qué me voy a poner, qué voy a vestir, qué pensará la gente de mí, si visto de tal manera, si digo tal cosa, ¿no? Si digo que dependiendo qué música escucho, qué programas de televisión veo, ¿no? Estás
Estás armando una especie de currículum inconscientemente para ser aceptado, porque tienes una especie de amigo en mente, o de personas con las que quieres ser amigo. Así que utilizamos currículums para trabajo, usamos currículums para tener amistades, y la cosa empeora ya cuando hablamos de romance, ¿no? Cuando hablamos de relaciones románticas, la gente te evalúa, tú evalúas a la gente, de acuerdo a un sistema de currículum, te fijas en su aspecto, te fijas en su figura, te fijas en su reputación dentro de la comunidad, te fijas tal vez en las posibilidades que esta persona tiene de generar ingresos en un futuro, ¿no? Currículum. Es parte de nuestra... de cómo somos nosotros. Pero peor aún, la Biblia nos dice que incluso usamos el sistema de currículum para aceptarnos a nosotros mismos. En otras palabras, no se trata solo de mostrar una lista de méritos para que te acepten en un trabajo, para que te acepten en las relaciones. Utilizamos un currículum incluso para aceptarnos a nosotros mismos. No solo los trabajos, no solo que los trabajos te cierren las puertas, no es solo que las amistades y las relaciones románticas te cierran las puertas. Si tú sientes que el currículum de tu vida es un currículum pésimo, te cierras la puerta a ti mismo. No te aceptas a ti mismo. Te castigas, te maldices, te odias a ti mismo, te excluyes a ti mismo. Pero veis, este currículum de vida del que estamos hablando, a esto es a lo que Pablo se refiere cuando él habla de su propia justicia. Tu propia justicia es tu propio currículum. Tu propia justicia es aquello en lo que tú te glorías, es aquello en lo que tú te jactas, es aquello que te permite sentirte bien sobre ti mismo, es aquello que te permite mirarte al espejo. Pero si tu propia justicia no es excelente delante de tus propios ojos, si sientes que tienes un mal currículum de vida, si sientes que no cumples con tus propios estándares, te cierras la puerta a ti mismo, te excluyes a ti mismo. Y todos funcionamos de esta manera, porque seas religioso o no, nuestra propia justicia, nuestra propia rectitud es la necesidad más profunda que todos tenemos en nuestra vida para poder funcionar en la vida. Y si tú sientes que no tienes una justicia propia que esté a la altura de tus propios estándares, una justicia propia que valga la pena, te sientes fatal contigo mismo. No te aprecias, no te respetas a ti mismo, no te quieres a ti mismo. No te sientes digno de amor, no te sientes digno de aceptación. De manera inconsciente, de manera intuitiva, todos buscamos construir un currículum en nuestras vidas. Un currículum, una justicia propia en nuestras vidas con el que podamos hacer frente al mundo, a las personas a nuestro alrededor, con el que podamos hacernos frente a nosotros mismos. Un currículum con el que podamos hacer frente a Dios. Es la necesidad más fundamental que todos tenemos y por lo tanto es también el anhelo más profundo que todos tenemos. Pero la Biblia nos dice que además de ser nuestra necesidad más fundamental, nuestro anhelo más profundo, nuestra propia justicia, nuestra propia rectitud, se presenta también como nuestro principal problema, que es nuestro segundo punto de esta mañana. ¿Cómo es eso de que nuestra propia justicia es también nuestro principal problema? Pues uno de los argumentos implícitos más contundentes que Pablo está construyendo en este pasaje de esta mañana es el siguiente. Pablo está insinuando que nuestro principal obstáculo para poder tener una relación íntima y redimida con Dios no es principalmente nuestro propio pecado, sino nuestra propia justicia. Dicho de otra forma, no es nuestro pecado lo que principalmente nos aleja de Dios, es nuestra propia justicia lo que principalmente nos aleja de Dios. Y sé que a alguno de vosotros esto a lo mejor les suena un poco como un despropósito, ¿no? Pero tenedme paciencia, ¿vale? Voy a intentar explicarlo. No es nuestro pecado lo que principalmente nos aleja de Dios, sino nuestra propia justicia. ¿Qué quiero decir con esto?
Mira, hasta ahora hemos visto que si tú tienes un currículum de vida, que es un currículum pésimo, que tú sientes que no es un currículum que cumple con tus estándares, tú te sientes fatal contigo mismo, ¿no? Pero en este pasaje Pablo nos está diciendo que este no era su caso. Pablo no solía sentirse fatal sobre sí mismo. Pablo solía sentirse genial sobre sí mismo. Su currículum, a sus propios ojos, a los ojos de los demás, era impresionante. Era de estos currículums que se te caía la quijada de verlos, ¿no? En el versículo 4, Pablo decía, yo mismo podría confiar también en la carne. Es decir, yo mismo podría confiar también en mis propios esfuerzos humanos. Yo mismo podría confiar también en mi propio currículum, en mi propia justicia. Yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, decía Pablo. Pablo se sentía genial sobre sí mismo. Este currículum, estos méritos, eran las cosas en las que Pablo solía depositar su confianza. Pero en el versículo 7, Pablo dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo se dio cuenta de que todo lo que él solía considerar como ganancia era en realidad pérdida. En el versículo 8, él incluso dice que era una basura, lo consideraba como basura. Y la palabra en el griego es una palabra todavía mucho más fuerte. En el griego, la palabra escúbala significa excremento, ¿no? Caca. Él decía, lo considero caca, lo considero repulsivo en comparación a Cristo. Pablo se dio cuenta de que todo lo que él pensaba que le hacía justo y aceptable delante de Dios, todo lo que él pensaba que le hacía digno del amor y de la aceptación de Dios, era en realidad su principal obstáculo en su relación con Dios. El cambio radical que Pablo tuvo que hacer en su vida para que su relación con Dios fuera restaurada no fue cambiar su actitud hacia su propio pecado, fue cambiar su actitud hacia su propia justicia. Es decir, cambiar su actitud hacia sus propias buenas obras, hacia sus propios méritos. Ahora, no me malentendáis, no estoy diciendo que los pecados no nos alejan de Dios, no, faltaba más. Claro que sí, los pecados nos alejan de Dios. Pero Pablo ya sabía eso antes. Pablo siempre supo que los pecados eran malos. Siempre supo que si pecaba era malo y que si lo hacía tenía que arrepentirse. Él ya sabía eso. Pero aun cuando Pablo sabía eso, Pablo todavía no tenía una relación restaurada con Dios. ¿Por qué? Porque el problema de Pablo era que él pensaba que su propia justicia, que su propio currículum, era lo que le hacía aceptable delante de Dios. Pero era precisamente esta creencia lo que erosionaba, lo que obstaculizaba su relación con Dios. Era esta creencia la que le alejaba de Dios. Porque veis, la buena noticia del Evangelio no es simplemente, hey, pon tu vida en orden. La buena noticia del Evangelio no es simplemente, deja de hacer cosas malas y empieza a hacer cosas buenas. Deja de ser irreligioso y empieza a venir a la iglesia. Deja de no orar y empieza a orar. Ese no es el mensaje del Evangelio. No se trata de simplemente de crear un nuevo y mejor currículum para tu vida. No se trata simplemente de empezar a hacer cosas religiosas. Y tampoco se trata de empezar a hacer, no ya cosas religiosas, sino sencillamente hacer cosas buenas, hacer buenas obras. Aunque no sean cosas religiosas, empezar a hacer buenas obras. Ese tampoco es el mensaje del Evangelio. Pablo ya era muy religioso antes de conocer a Cristo, ya lo hemos visto en su currículum. Pablo ya hacía muchas buenas obras antes de conocer a Cristo, pero a pesar de ello, Pablo todavía no era cristiano en aquel entonces. Pablo no conocía a Cristo, Pablo no conocía al Evangelio. Pero cuando Pablo tuvo su encuentro con Jesús, él se dio cuenta de que lo que tenía que cambiar no era su actitud hacia su propio pecado, sino su actitud hacia su propia justicia.
De hecho, Pablo se dio cuenta de que tenía que arrepentirse de su propia justicia, que tenía que arrepentirse de sus propias buenas obras. ¿Qué quiere decir eso? Arrepentirse de tus buenas obras no quiere decir dejar de hacer buenas obras, ¿vale? La epístola del apóstol Santiago nos dice que la fe por sí misma, sin obras, está muerta, ¿no? Santiago capítulo 2, versículo 17. Arrepentirse de tus buenas obras no quiere decir dejar de hacer buenas obras, quiere decir cambiar tu actitud hacia tus propias buenas obras, cambiar cómo te sientes hacia ellas y lo que piensas de ellas. Y al recibir el Evangelio, Pablo se dio cuenta de que él pensaba que su propia justicia, que su propio currículum, era lo que le hacía aceptable delante de Dios. Pero la Biblia nos dice que no hay currículum en este mundo, que no hay justicia humana en esta tierra que pueda jamás ganarnos el amor y la aceptación de Dios. No hay ni uno solo. Todos nosotros somos como el inmundo y como el trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas, dice Isaías capítulo 64, versículo 6. ¿Sabéis por qué es de suprema importancia arrepentirnos de nuestra actitud infuerza que podemos tener hacia nuestras buenas obras? Porque las personas que piensan que sus buenas obras le ganan el favor de Dios tienden a pensar que Dios está en deuda con ellas. Esas personas piensan que tienen crédito con Dios y por lo tanto piensan que Dios les debe. Y cuando sus vidas no se presentan como ellas quieren, se enojan con Dios, se frustran con Dios. Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Qué he hecho yo? Yo lo único que he hecho es cumplir con mi parte. ¿Por qué no cumples tú con la tuya ahora? ¿Por qué permites que pase esto en mi vida? Sienten que Dios está en deuda con ellas. Las personas que piensan que sus buenas obras le ganan el favor de Dios también tienden a compararse con otras. Dios, ¿por qué esa persona sí y por qué a mí no? Yo he sido tan obediente como esa persona, o yo he sido más obediente que esa persona. Se sienten que Dios les debe. Es como el personaje del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Padre, ¿cómo es que matas al ternero más gordo para este hermano mío que nunca obedece? Yo siempre obedezco, él nunca obedece. ¿Cómo es que haces esto? ¿Recordáis esa parábola? Pero al final de la parábola, ¿quién era el hermano que estaba más alejado del padre? ¿Veis? El hijo mayor tenía que arrepentirse de su propia justicia. Hermanas y hermanos, hay dos maneras en las que podemos rebelarnos contra Dios. Dos maneras de querer escapar su autoridad, de querer ser nuestro propio Rey y Señor. Dos maneras de querer tener el control de nuestra propia vida. La primera manera es la manera irreligiosa. La primera manera es desobedeciendo, diciendo, no hay Dios, voy a hacer lo que yo quiera, voy a decidir cómo vivir en mi propia vida. Esa es la primera manera. La segunda manera es la religiosa. Esa manera en la que intentamos controlar a Dios a través de nuestra obediencia. La primera es rebelión a través de desobediencia y la segunda es rebelión a través de obediencia. La rebelión por obediencia es si obedezco a Dios, si nunca falto al culto, si sirvo en la iglesia, si hago todo lo que me dice, entonces Dios me debe. Entonces Dios tiene que responder a mis oraciones como yo quiero que Él responda a mis oraciones. Él tiene que darme una buena vida. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿estás viviendo tu vida como si Dios estuviera en deuda contigo? La forma en que podemos saber si estamos teniendo esa misma actitud hacia nuestras buenas obras, la forma en que podemos saber si estamos utilizando nuestra obediencia para rebelarnos contra Dios es cuando Dios hace algo en nuestra vida que demuestra que Él no piensa que está en deuda con nosotros. ¿Cómo reaccionamos? ¿Te pones furioso? ¿Reaccionas con ira? Como el hermano mayor de la parábola. ¿De qué maneras podrías estar actuando como si Dios estuviera en deuda contigo?
Un verdadero cristiano es alguien que no solamente se arrepiente de sus propios pecados, sino que es alguien que se arrepiente también de su propia justicia. Porque ser cristiano es darte cuenta de que tu propia justicia no puede salvarte. ¿Veis cómo la justicia que tanto necesitamos suele ser también nuestro mayor problema, nuestro mayor obstáculo en nuestra relación con Dios? Pero el precioso mensaje del Evangelio, las buenas noticias del Evangelio nos dicen que esa justicia que tanto anhelamos, esa justicia que tanto necesitamos, es el mayor regalo que Dios nos da. Ese es el Evangelio. Y ese es nuestro tercer y último punto esta mañana. Ya veíamos al principio de este sermón que en el versículo 9 Pablo decía, yo no quiero mi propia justicia que es derivada de la ley. Es decir, yo no quiero la rectitud que obtengo cuando obedezco la ley. Versículo 9, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Esa es la justicia que yo quiero, dice Pablo. La justicia que viene dada por la fe en Cristo. No mi propia justicia, sino la fe, la justicia que viene de Cristo. Si queréis saber cuál es la principal diferencia del cristianismo con todas las demás religiones del mundo, es que todas las demás religiones del mundo dicen que la salvación consiste en ofrecer a Dios una justicia perfecta. Pero el Evangelio dice que la salvación verdaderamente consiste en recibir la justicia perfecta que nos otorga Dios por medio de Cristo Jesús. Porque veis, en el versículo 9, Pablo no solo dice, quiero la justicia que proviene de Dios, él también dice, quiero ser hallado en Él. Así es como comienza el versículo, quiero ser hallado en Él. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la belleza del Evangelio cristiano es que cuando aceptas a Jesús como Rey y como Salvador, eres hallado en Él. Dios te encuentra en Él, te encuentra en Cristo. Quiere decir que una vez que yo pongo mi fe en Cristo, cuando Dios me ve a mí, lo que sus ojos ven no es mi currículum. Lo que sus ojos ven es el currículum de Cristo. El currículum de Cristo que me ha sido concedido a mí. Dios ve los méritos de Cristo que me han sido otorgados a mí. Porque lo que sucedió en esa cruz cuando Cristo fue clavado en ella y cuando Cristo murió en ella, no fue solamente que todos nuestros pecados le fueron transferidos a Él. Lo que sucedió no fue solamente que Él recibió sobre sí mismo la consecuencia de todos nuestros pecados, la consecuencia que nosotros nos merecíamos, la consecuencia que era la muerte. Lo que sucedió en esa cruz también fue que toda la justicia de Él, toda la rectitud de Él, todos los méritos de Él, también nos fueron transferidos a nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, Cristo Jesús, a ese, Dios le hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Su justicia nos fue transferida a nosotros. Dios nos considera justos no porque por lo que nosotros hayamos hecho, no por todo aquello que vayamos a hacer de aquí en adelante, no por nuestros propios méritos, no por nuestro propio currículum, sino por el currículum de Jesús que nos ha sido otorgado a nosotros. En la cruz, Jesús no solamente consigue para nosotros un borrón y cuenta nueva, no solamente consigue para nosotros una nueva oportunidad. Venga, Hernán, intentémoslo una vez más, intentemos otra vez. No. En la cruz, Jesús consigue para nosotros la corona de vida, la victoria misma. Un cristiano es alguien que reconoce que Dios es el único que nos puede proveer el currículum perfecto que tanto anhelamos y necesitamos. Un cristiano es alguien que dice, Dios no me debe nada. ¿Cómo podría deberme nada? Más bien, yo a Él se lo debo todo. Todo. Toda mi vida pertenece a Él. Porque el único y verdadero currículum que yo necesito para vivir, solo Él me lo puede dar. ¿Y sabéis qué? Él ya me ha otorgado ese currículum en Cristo Jesús. Yo no quiero ser
hallado en mi propio currículum. Yo no quiero ser hallado en mis propios méritos, yo quiero ser hallado en los méritos de Jesús. Por tanto, antes me arrepentía solo de mis pecados, pero ahora me arrepiento también de mi propia justicia. ¿Os dais cuenta de qué manera la justicia de Jesús altera nuestras vidas? Si la base de tu vida es tu propio currículum, una de estas dos cosas están pasando en tu vida. O te sientes orgulloso y te sientes mejor que los demás porque cumples con los estándares de tu currículum, o tienes ansiedad y estás deprimido porque te sientes peor que los demás. De cualquier manera eres un desastre. O te vuelves arrogante o caes en la depresión y en el abatimiento. Pero si tu vida está fundada en la justicia de Jesús, tendrás confianza al mismo tiempo que serás humilde. Si toda tu vida está fundada en la justicia de Jesús, ahora podrás soportar cualquier cosa en tu vida. Podrás soportar las críticas, podrás soportar incluso reconocer que muchas de las críticas que recibes son en verdad. Podrás reconocer, no soy tan buen padre como pensaba, no soy tan buen hijo como pensaba, no soy tan buen esposo, tan buen estudiante, tan buen empleado, tan buen jefe. Podrás reconocer estas cosas sin ser devastado. Eso no significa que no estemos tristes, que no nos lamentemos por estas cosas, no, todavía sufrimos, todavía lloramos. Pero ¿sabéis qué? Es por eso que en otra ocasión Pablo dice, estamos afligidos en todos, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. 2 Corintios capítulo 4. Si tu vida no está fundada en la justicia de Jesús, entonces las críticas que recibas serán como un puñal, como puñaladas en tu corazón. No serás capaz de recibirlas y te hundirán, te devastarán. Pero si tu vida está fundada en la justicia de Jesús, entonces no solamente podrás soportar el fracaso de tu propia justicia, no solamente podrás reconocer el fracaso de tu propia justicia, sino que cada vez que fallas, tendrás la oportunidad de recibir nuevamente el gozo, la paz y el consuelo del Evangelio de Cristo. La justicia de Jesús para nosotros es como un chaleco antibalas, es como una coraza. De hecho, Pablo literalmente en Efesios 6 le llama la coraza de justicia. La justicia de Cristo es nuestra coraza. Así que la próxima vez que te sientas realmente devastado, la próxima vez que te sientas fatal sobre ti mismo y sientas que tu conciencia te dice, ciérrate la puerta a ti mismo. No te acerques a ti mismo. La próxima vez que eso suceda, respóndele a tu conciencia. Predícale a tu conciencia. Lo que he hecho está muy mal. Pero no pretendo estar en la presencia de Dios por mi propia justicia. Lo que hice ayer fue muy malo, pero si no lo hubiera hecho, eso no me habría hecho más digno de estar en la presencia de Dios. Lo que me hace digno de estar en la presencia de Dios es la justicia de mi Salvador Jesucristo. En Cristo, mi Padre y mi Creador se deleita en mí. Jesús vivió la vida que tú debiste haber vivido. Él murió la muerte que tú debiste haber muerto. Así que ahora, cuando lo recibes como Salvador y le dices a Dios en oración, nada en mis manos traigo, simplemente a la cruz me aferro. Acéptame, Padre, por la justicia de Jesús. Cuando dices eso, inmediatamente, en ese momento, eres hallado en Él. En ese momento, te has vuelto cristiano. Vamos a ver. Santo Padre, qué maravilloso es tu mensaje, Señor. Y Señor, queremos venir delante de ti y reconocer y confesar que muchas veces queremos venir delante de ti presentándote nuestra justicia, presentándote nuestro currículum, exigiendo cosas de ti, Señor, como si tú estuvieras en deuda con nosotros. Perdónanos, Señor.
Perdónanos, Padre, y te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque en ti sabemos que hay perdón. Tú nos perdonas, tú nos redimes, y en Cristo Jesús tú nos prometes, tú nos entregas, Señor, tú nos das la justicia con la cual necesitamos vivir nuestras vidas. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo en nosotros cada día para que tengamos la fortaleza de vivir a la luz de esta verdad cada día de nuestras vidas y estar dispuestos, Señor, a reconocer nuestros pecados, a reconocer nuestros errores y aún así, Señor, encontrar consuelo y encontrar gozo en tu Evangelio, Señor. Ayúdanos a ser señales andantes de tu Evangelio, Señor, en este pueblo. Y, Señor, que estas personas puedan ver que tú estás en el centro de nuestras vidas. Te queremos pedir todas estas cosas en tu santo nombre. Amén. Amén. Amén.